Ahí estamos, listos. Entonces, lo que nos queda revisar en este capítulo de la farmacología de la piel es, en realidad es como una excusa para poder seguir avanzando en la materia y también el darle un énfasis un poco más clínico, es reflexionar un poco respecto a la atención de un caso clínico, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar a este paciente que estuvo buscando fichas y antecedentes como algún caso interesante que nos sirviera para revisar varias cosas. Así que se los voy a presentar. Como esto no es internado ni medicina interna ni clínica, es farmacología, el diagnóstico no me interesa que ustedes lleguen a diagnóstico, sino que es la reflexión sobre el uso de los medicamentos y algunas aproximaciones respecto a eso. El diagnóstico ya lo tenemos, es un paciente que tiene dermatitis alérgica por pulga, es un Jack Russell Terrier de 6 años y llega, pensemos, hagamos el ejercicio de pensar qué es lo que nos está llegando a la clínica, que tiene 6 años, eritema en la piel severo, prurito, pápulas, alopecia, hiperpigmentación en la zona dorso, pies, piel, a nivel periocular, orejas y hocico. Aquí tenemos las imágenes. En realidad hay una alopecia que podríamos calificar como generalizada. La cara interna de los muslos, ¿no es cierto? Bastante evidente el eritema, la alopecia periocular. Eh, Incluso no lo dejé por escrito, pero también se observa algo de liquenificación y también hiperpigmentación, ¿no es cierto? Que es el oscurecimiento que habíamos visto también en la clase anterior, dado el, el traumatismo crónico, se activan los melanocitos y se oscurece la piel. Ya, entonces, aquí tenemos que reflexionar el primer problema diagnóstico, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría de las enfermedades en piel se observan igual, ¿no es cierto? Patrones de alopecia, eritema, descamaciones, mm, costras, hiperpigmentación, liquenificación. Entonces, aquí está el esfuerzo diagnóstico, ocupar el laboratorio. Yo sé que ustedes conocen todas las técnicas que conversé la semana pasada y no las voy a repetir, pero cuando sea necesario y ojalá siempre y de rutina pidamos directo de piel, raspados superficiales profundos, eh, triclograma y en el caso que no aporte mucha información, tenemos que pensar también en una biopsia. Pero aquí los diagnósticos están, sino que quiero que vayamos apuntando ciertos enfoques terapéuticos. Una descripción general de la historia clínica es que es un prurito de tipo no estacional que involucra, podríamos decir generalizado para resumir. Eh, ¿Qué información nos podría dar este concepto eh, de que se trate de un prurito no estacional? Nos permite confirmar algo, nos permite descartar algo, nos permite enfocarnos en algo. O a lo mejor cambia la pregunta. ¿Conocen o entienden la idea de un prurito estacional? No hay una estación como específica que le dé. Claro. En este caso no, no lo es. Pero si lo fuera, qué nos lleva a pensar o qué nos lleva a descartar? ¿Con, con qué se relaciona? Por ejemplo, en primavera, los alérgenos del polen, o podría ser en verano, que las pulgas están más a la orden del día. Exactamente, exactamente. Eh, En general, los fenómenos estacionales se relacionan con condiciones ambientales, ¿no es cierto?, que promueven o favorecen el desarrollo de cierto tipo de patologías infectocontagiosas principalmente.
Pero aquí hay una trampita. ¿Por qué este concepto estacional depende de dónde estemos hablando? Porque, por ejemplo, acá en la zona central de Chile estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, Existe este fenómeno estacional donde pulgas y garrapatas se pegan un pic, ¿no es cierto?, entre primavera y verano, tal cual como decía usted. Pero si nosotros empezamos a avanzar hacia el norte, pero harto, así como Antofagasta, Iquique, las pulgas y garrapatas están todo el año. Entonces, lo que yo estoy apuntando es que tratemos de ser analíticos en los datos, porque uno pudiese pensar, ya, esto no es estacional, entonces descarto estos fenómenos relacionados con el medio ambiente como pulgas, garrapatas o los alergenos como el polen. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque la tendencia inicial sería a descartarlo, porque no es estacional. Eh, Sigamos avanzando y después voy a volver a ese punto. El prurito anteriormente ha sido manejado con inyecciones de acetato de metilprednisolona, generando una respuesta pobre y deterioro en el animal. ¿Qué observación podríamos hacer ahora de este antecedente? Mientras lo piensan, yo quiero reforzar una idea que les comenté la semana pasada, que en general en la piel, quizás porque es algo que está más a la mano, ¿no es cierto?, la piel del perro, los dueños generalmente hacen algo y van desde cosas muy leves, es decir, por ejemplo, le colocaron un champú, le compraron una cremita, o fumigaron, hicieron algo en la casa, o llevan hasta que han hecho un tratamiento completo antes, llevando al médico veterinario al paciente, y puede que nos llegue a nosotros como una segunda opinión. Es súper frecuente que los problemas de piel tiendan a la cronicidad, y por lo mismo también es súper frecuente que los problemas de piel salten de un clínico a otro. ¿Ya? No sé si ustedes por práctica, como por ejemplo con, estábamos conversando recién, que están haciendo prácticas en Quilpué, es frecuente que te llegue un caso clínico que te dice que yo me estoy tratando con otro médico, pero vengo aquí a una segunda opinión, o sabe quién, no estoy conforme, o simplemente porque se cambió de casa. Pero es muy frecuente que cuando trabajemos con piel, ya hayan hecho algo con ese paciente. En este sentido, tenemos el dato muy concreto que si algo fue, evidentemente por un médico veterinario, se aplicaron inyecciones de acetato de metilprednisolona. Entonces me gustaría que ustedes hicieran algún comentario respecto a este tratamiento. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les da lo mismo? Profe, se supone que este medicamento calma un poquito la picazón, pero por un momento, si no hay otro, o sea, otro, ay, ¿cómo lo digo? Si no hay otros como, se me fue la palabra, pero si no se apoya con otros tratamientos, ya sea alimenticio, y todo va a seguir con lo mismo. Aunque no lo creas, te entendí perfecto tu idea. Y de eso se trata. Ya Eh, como, Mira, yo lo voy a ordenar un poco. Y ahí tú me dices si estás de acuerdo. Lo que pienso que el compañero está tratando de definir es que acá hay un problema del objetivo terapéutico. ¿Por qué? Porque el motivo de consulta es el prurito. El problema principal para el dueño es el prurito. Y lo único que va a generar la metilprednisolona es controlar el síntoma prurito. No Claro, no está solucionaría la causa eh, del prurito, po. ef- O sea, tapa el efectivamente, puro síntoma. efectivamente. Entonces, este es como... ¿Eso era o no, maestro? Más o menos lo que estábamos... sí, profe, coment- lo Ya. mismo. Entonces, es que está bien que ustedes reflexionen en eso, porque hay un concepto que a lo mejor no fue revisado en farmacología, porque no corresponde a farmacología y corresponde a esta parte que es la terapéutica, que son los objetivos terapéuticos. A veces el diagnóstico está bien,
el tratamiento está bien, pero mi objetivo está mal. Es decir, lo que yo quiero lograr con el paciente está mal enfocado. Porque, no, a ver, no, por supuesto, no está mal que yo quiera controlar el prurito. Hay que hacerlo. Pero no puede ser mi objetivo principal. Puede ser un objetivo secundario. El objetivo principal, si yo estoy pensando que esto es una dermatitis alérgica por picada de pulga, que como esto no es medicina y ya tenemos el diagnóstico por sentado, damos por correcto el diagnóstico, el objetivo principal en un alérgico es evitar el contacto con el alergeno. En forma secundaria, como un objetivo menor, un objetivo secundario, insisto, podemos colocar el control del prurito. Obligatorio, sí. El prurito es desgastante, sí. Produce malestar al paciente, sí. Pero no puede ser mi objetivo principal. Entonces, a veces, ese es el único error que cometemos. ¿Ah? Están bien las dosis, está bien, el tratamiento es correcto, no es una negligencia. Por favor, no quiero que quede esa idea. Pero el objetivo está mal. Ese es un muy buen primer análisis. ¿Qué más me pueden decir? Profe, ¿Sí? no, yo lo que recuerdo era que lo que generaba un deterioro severo después de aplicar cortisol era el Demodex, ¿no? Eso es una complicación. Eso es una consecuencia del uso crónico de los glucocorticoides, porque los glucocorticoides son inmunosupresores. Eso. Entonces, si eso también podemos, es una buena observación, es decir, es un fármaco que si bien es súper eficiente en el control del prurito, tenemos que controlarlo porque puede tener consecuencias graves. Y una de esas es la inmunosupresión, pero también podemos generar un síndrome de Cushing, podemos generar diabetes, un síndrome muy similar a la diabetes mellitus, porque puede producir hiperglicemia y infecciones urinarias. Podemos generar incluso adelgazamiento y debilitamiento de la piel, propiamente tal. ¿Por qué? Porque han sido repetidas las inyecciones. O sea, eso justo, Entonces, disculpe, profe, justo le iba a preguntar eso. Yo me imagino que todo eso, lo que usted está mencionando, es como un abuso del medicamento, o sea, 1, 2, 3, porque la gente a veces se porque acostumbra, claro, exacto, porque que la está gente es solamente... como, ¿Sí? quiero que me lo inyecte, quiero que me lo inyecte, quiero que me lo inyecte, porque está con picazón, está con picazón. Claro, es que sí, está súper bien tu idea, Helen, porque el punto es que el corticoide te deja bien, po. Como la imagen del clínico, el perro llega rascándose y se va sin prurito, po, casi en el mismo momento. Pero nuevamente estamos tapando el sol con un dedo, estamos generando complicaciones dadas por el mismo medicamento. eh, insisto que es simplemente un problema de enfoque, si no es el error el usar el glucocorticoide. Y Que ya ahora, justamente, perdón, es que eso dígame. se lo digo también, como un aporte que lo decía el compañero Gerald, que no está mal porque es como también, como que siento que como con el tema de los corticoides, como que se tiene que tener cuidado, pero no meter un cuco, porque siento que para No, muchos por supuesto. compañeros y compañeros es como que el corticoide es el demonio que le estáis metiendo al animal y no es así, po. No, 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 Entonces, no. si una vez, claro, y si una vez que se pueda inyectar y a la vez acompañado de un tratamiento, o sea, con las indicaciones adecuadas al paciente, desde la Vamos a alimentación y terminar en eso, eso. ya, Vamos a entonces, terminar en eso. Vamos a terminar en entonces eso, eso, pero está súper bien como primer análisis. Por supuesto, aquí, mira, no hay ningún fármaco que sea un santo, ni ningún fármaco que sea un demonio. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Aquí hay que conocerlos, hay que saber ocuparlo y también hay que saber colocar el objetivo. Insisto que el problema no es el fármaco, ni siquiera es la consecuencia, sino que es el objetivo. Y ahora, ya que estamos entrando en el área chica, me gustaría que hicieran alguna reflexión del propio medicamento. Es decir, de incluso esta forma, acetato de metilprednisolona.
Miren, mientras piensan, yo quiero decirles, darles un consejo, que cuando nosotros analizamos un tratamiento, sobre todo cuando es un tratamiento infeccioso, que tiene que ver con una patología infecciosa, que puede ser una parasitosis, una infección bacteriana, una infección viral, lo que fuera, eh, siempre existe esta triada, ¿no es cierto? El patógeno o el microorganismo infectante, el ambiente, el huésped. Pero cuando se inicia el tratamiento, esta triada hay un invitado a piedra, que es el prescriptor. Entonces, cuando nosotros estamos comentando y analizando un caso clínico donde ya hay un tratamiento, existen factores del patógeno, existen factores ambientales, existen factores del prescriptor o del médico. Y detrás de eso está el medicamento, el protocolo terapéutico. Entonces, ahora, pero ya con el foco puesto solo en este fármaco, ¿qué me pueden decir del acetato de metilprednisolona? ¿Se acuerdan qué tipo de glucocorticoide es? ¿Qué características tiene? Más o menos. Si no, no importa, pero me interesa un detallito que es el acetato. La sal. Que en este caso, que pareciera como es un acompañamiento, es radicalmente importante en este tratamiento. El acetato es una sal hidrosoluble que permite que cuando se administra un fármaco que va unido a esta sal, no se absorba de manera rápida y de manera que se va liberando lentamente y se genera este fenómeno de fármaco de depósito. Es de depósito, un Es de corticoide de depósito. depósito. Exactamente, es de depósito. Entonces, no solamente están tapando el sol con un dedo, sino que también están echando a andar una interferencia permanente con el eje hipotálamo hipófisis adrenal. O sea, esa dosis que parece, no, si le coloco una vez cada 2 semanas. Bueno, esa vez cada 2 semanas, por lo menos está durando una semana. Y quizás un poco más, hasta 10 días, una sola dosis. Entonces, hay varios problemas aquí en el objetivo y también una mala decisión en la forma farmacéutica. ¿Ya? Paralelamente se le da un alimento comercial para empezar a avanzar con características hipoalergénico, una proteína, un alimento que son bastante caros y de proteínas hidrolizadas. Pero sin embargo, el prurito se mantiene. Lógico, aquí está mal el enfoque. En el ambiente. El ambiente, porque para estos casos yo les comenté siempre que hay un patógeno infeccioso hay que pensar siempre en el ambiente. El dueño lo describe que su casa tiene un piso alfombrado. ¿Y por qué me importa? Es porque el perro permanece mucho tiempo en el interior de la casa, incluso duerme debajo de la cama del dueño. Tiene acceso al aire libre y ha tenido controles previos con fipronil y ahora senamectina. Perdón, voy a apagar los mensajes acá. Tiene más animales, son gatos que les han tratado como fipronil, pero no tienen problemas de piel. ¿Alguien me puede hacer alguna observación del ambiente? La- las alfombras, ¿Ya? ahí Pa- van a ¿Qué pasa con...? proliferar los huevitos de las pulgas. Por más que le hagan el tratamiento al animal, si no limpian el ambiente no va a pasar nada. Lo mismo con Exacto, los gatos. Lo mismo con los perfecto. gatos, si son indoor o si salen, pueden traer Ujú, las pulgas de afuera. Total, los gatos no tienen la alergia, no le va a afectar a ellos. exacto. Además Pero tiene fíjate, acceso libre al Y jardín además, también. control ujú, intermitente, entonces igual no es consistente. sí, Siempre va a volver el problema. estoy de acuerdo. Y el detalle me gustó mucho porque lo primero que usted nombró es la alfombra. Y de Ujú. hecho es lo más complicado aquí porque, perdón que me devuelva, pero esto va a justificar que puede ser una alergia por picada de la pulga y que no sea estacional, po. Porque si bien estamos en la zona central y puede hacer frío en invierno, pero adentro de la casa es otro tema, po. Dentro de la casa puede comportarse como que las temperaturas tienen una oscilación menor y, y puede albergar un problema que normalmente en condiciones
eh, exteriores se pudiese comportar como no estacional, pero dado a esta condición de que el perro vive dentro de la casa, independiente de donde se encuentre, no va a tener ese comportamiento estacional. Entonces, a veces nosotros lo tomamos como un argumento para descartar ciertas condiciones. Ah, no, no es estacional, entonces no es pulga. Ojo, ¿ya? Pero ustedes lo detectaron rápidamente. Se hicieron pruebas complementarias, ¿ya? Un raspado profundo y se descarta demodecosis y sarna. No hay hongos tampoco en el crecimiento y se hicieron muestras con cinta, ¿no? O una impronta o cualquier forma que ustedes conozcan de lo mismo y se detectaron bacterias definidas como tipo cocoides, el neutrófilo y también queratinocitos en la muestra. Se aprovechó de hacer un cultivo de antibiograma, se detectó estafilococo intermedio y es sensible a amoxicilina más ácido clavulánico, cefalexina, rofloxacina, marbofloxacino, clindamicina, trimetoprim y sulfamida. Y es resistente a la amoxicilina sola, penicilina y tetraciclina. Entonces, descartamos el Demodex, descartamos los hongos. Sí nos aparecen bacterias, ¿ya? Y tenemos también el cultivo de antibiograma. Entonces, pensemos un poquitito ahora en el razonamiento de la parte de la fisiopatología del DAP. Bueno, se puede presentar en perro y gato. No, pero sin embargo, perdón, la mayoría de perros y gatos tienen pulga, pero no todos ellos desarrollan estos cuadros de hipersensibilidad a la pulga. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? Que tiene que haber un factor individual en este fenómeno. Muy claramente hoy día tenemos que tiene que ver con el sistema inmune de estos individuos. Generan una predisposición a hacer reacciones alérgicas a esta proteína de la saliva de la pulga. Pero se sabe también que pacientes que no tienen estas características alérgicas, desde el punto de vista del sistema inmune, la exposición repetida a este alergeno puede gatillar la presentación de la hipersensibilidad. En otras palabras, perros que no eran alérgicos se pueden volver alérgicos. Es por eso que se reconoce que la sensibilización, es decir, es como tanto al cántaro al agua que al final se rompe. ¿Ah? Entonces, tanta exposición a pulga que finalmente nos lleva a una epidemiología bastante peculiar respecto a la edad en la cual se puede diagnosticar la dermatitis alérgica por picada de pulga, que es cualquier edad. Hay perros que la desarrollan tempranamente, probablemente con un gran componente genético, pero perros que la desarrollan a los 7 años o 10 años con un gran componente ambiental. Es decir, han tenido mucho tiempo de entrenamiento con el alergeno pulga para poder generar la respuesta. Y esto también ocurre en medicina humana. Hay gente que no es alérgica de nacimiento y se vuelven alérgicos a medida que van envejeciendo y como el ser humano incluso vive más, a veces también dejan de ser alérgicos a algunas cosas durante el resto de la vida. ¿Qué es lo que se sabe? Que existe una proteína, en realidad es una serie de proteínas que están en la saliva de la pulga que oscilan entre 12 a 50 kilodalton como referente de peso molecular y que generan tres tipos de respuesta. Decir 1, 2, 3, pero me quedo 1, 1, 1. Hipersensibilidad de tipo inmediato, que principalmente caracterizada por degranulación de mastocitos y liberación de histamina. También se encarga la misma proteína, se asocia a gatillar las reacciones tardías, que va a generar reclutamiento de células inflamatorias al foco alérgico. Y eso generalmente atrae mayor señalización del sistema inmune, infiltración de células y tiende a la cronicidad. Una de estas células que también empieza a participar tanto en la fase aguda como en la fase crónica son los basófilos, que también son capaces de liberar histamina, entonces refuerzan la señalización de los mastocitos.
El ciclo biológico de la pulga, ¿no es cierto? Ustedes mismos ya me nombraron que existía un problema en este caso, que había una alfombra, y es porque la pulga adulta puede colocar entre 30 a 50 huevos por día. Estos huevos caen en una verdadera incubadora cuando se trata de una alfombra. Y este es un estadio de resistencia. Este estadio de resistencia, cuando estamos en condiciones a campo abierto, resiste las bajas temperaturas del invierno en una suerte de hipobiosis, ¿no es cierto? Se detiene la metamorfosis de este insecto y no sigue adelante hasta que las condiciones ambientales son apropiadas y sigue avanzando en la siguiente etapa de larva 1, larva 2, larva 3. Luego se transforma en pupa. Quizás es el momento más crítico de temperatura y de condiciones medioambientales para luego tener un adulto. Acá tenemos un gran problema, ¿no? Porque no solamente el invierno no es capaz de eliminar los huevos, sino que tampoco los fármacos. Hasta el momento, en ninguna parte del mundo, existe un producto eficaz contra huevos de pulga. El mejor de los casos, contra larvas, y todos contra el parásito adulto, ¿ya? Pero realmente esta fórmula de resistencia que tiene la gran mayoría de los parásitos, los huevos, casi ningún antiparasitario, y por lo menos a mi conocimiento, en el caso de la pulga, no existe uno que pueda eliminar los huevos. Tenemos algunas alternativas, ¿no es cierto? Solamente voy a pasar rápido, esto ustedes lo conocen, fipronil, ¿no es cierto? Se ocupa muchas veces con una mala fama, pero probablemente mal ocupado. El mecanismo de acción bloquea las transferencias de iones de cloro y genera una interrupción de la comunicación pre y postsináptica. El problema es que nuestros pacientes también, y de hecho nosotros, también tenemos canales de GABA, no solamente los insectos. Entonces hay que tener cuidado con pacientes debilitados, muy envejecidos o muy jóvenes, porque aumentan las reacciones adversas. En general hay un indicador de reacción adversa para este fármaco, porque como los canales de GABA están dentro del sistema nervioso central, evidentemente, em, debiésemos esperar la maduración completa de la barrera hematoencefálica. Y eso, para así estar seguro con un fármaco como este y quizás alguno más desconocido, ocurre alrededor de la, de la pubertad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Dígame. Por ejemplo, cuando fumigamos el Ujú. patio Ojo que esto no para... es para fumigar, ¿eh? Esto es para No, no, aplicar no, directo. ¿Ya? sí, es referente a los huevos. Como usted Ujú, dijo que no hay nada que los mate, por ujú. ejemplo, el Cyperkill, ese se puede echar en el patio y dice que dura 3 meses. Si Mm. obviamente si los huevos eclosionan, se va a morir igual la pulga, ¿no? Claro, O sea, la larva y bueno, estamos apelando a eso. Por eso el efecto claro, residual es súper importante, y no solo eso, sino que la aplicación repetida. Si te fijas, generalmente, esto es muy parecido a lo que pasa con los parásitos. Cuando nosotros pensamos en los parásitos internos, perdón, siempre los protocolos hablan de dar un tratamiento aproximadamente cada 3 meses, ¿no es cierto? Hacer un tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Cuando damos una OCE antiparasitario, estamos eliminando la gran mayoría de los adultos, algunas larvas, ningún huevo. Pero en 3 meses más, esos que eran huevos, hoy día son larvas y la mayoría son adultos. Entonces estamos tratando de tomar siempre esos organismos en la etapa adulta. Entonces, el efecto residual pretende eso, pretende aumentar la probabilidad de contacto del producto con, con las larvas adultas. Pero
Yo tomaría con harto cuidado ese periodo de 3 meses, en el sentido de que bajo qué condiciones, bajo qué régimen de temperatura, qué régimen de lluvia se logra 3 meses. Porque si, de hecho, incluso si tú colocas una cipermetrina como el Ciperkill, en verano, en una región calurosa, al mediodía, el producto baja el rendimiento violentamente, porque se evapora mucho. Y por eso se recomienda colocarlo a primera hora en la mañana, con frío, ojalá, o a última hora en la tarde. Entonces, o si viven en una zona donde la lluvia es muy frecuente, también esos 3 meses probablemente dure menos. Entonces, yo no me quedaría tan tranquilo con eso de los 3 meses. Sobre todo si el objetivo es manejar un paciente crónico como este. ¿Ya? Hay algunas formas de fipronil que vienen asociadas a este producto, que es el metopreno. Y el metopreno no es otra cosa que un análogo de una hormona que está presente solo en los insectos, no en los mamíferos, que se llama hormona juvenil. Y justamente lo que hace la hormona juvenil es detener las fases de metamorfosis. Es decir, no permite el avance a la fase siguiente. Entonces, ¿cuándo estaría alta la hormona juvenil? Por ejemplo, cuando el huevo debe ser detenido y no debe pasar a la fase siguiente de larva. Ese momento la larva, la hormona juvenil está alta. O de larva a adulto. Entonces, cualquiera sea el caso, interfiere el crecimiento del parásito, eh, manteniéndolo fijo en el estado de desarrollo. Y además es muy seguro para los mamíferos, porque no hay posibilidad de generar intoxicación, porque aquí son muy distintas la biología del insecto y el mamífero respecto a la hormona juvenil. Algunas cosas generales también: contraindicado fipronil en conejos y gatos, animales jóvenes, como dijimos. En general, gatos menores de 12 semanas y perros menores de 10 semanas está contraindicado. Pero si lo vamos a aplicar en un gato que está inmediatamente por sobre los 12 semanas, o un perro inmediatamente por sobre las 10 semanas, aquí también hay restricción de la forma farmacéutica. Solamente se puede aplicar en forma de spray, no las pipetas, no el purón. Entonces, a veces ese Profe, pequeño detalle no se toma en cuenta. Dígame. eso esto de contraindicado para los animales jóvenes, en general también hay cierto, para todas las presentaciones de estos productos contra las pulgas, hay uno específico especial para cachorros o gatitos. Ese es Ujú. por el cierre de la barrera hematoencefálica, lo que usted nombraba. Sí, ¿Es sí, principalmente esa la causa? claro, claro, porque como es más permeable la barrera, puede haber traspaso más importante de fipronil, y esta molécula tiene afinidad por proteínas que son los canales de GABA y que están presentes en el cerebro mamífero. Mm, Lo mismo una condición, por ejemplo, que lleve a la inflamación de las meninges, podría ser en un perro adulto también, pero con distemper. ¿Por qué? ah, Porque cuando hay inflamación del sistema nervioso central, aumenta el permeabilidad. traspaso, la permeabilidad, justamente. Entonces, a veces son cosas que parecen menores, y no les tomamos mucho el peso. Lo otro es que acá no quiero hablar de marcas, pero yo no me atrevería a ocupar otra cosa que no sea solo el original en un cachorro tan chico. Porque, y si se fijan en el registro, este registro es del fármaco original, del fipronil, el Frontline. Pero hoy día tenemos algunos alternativos. Y si van a los prospectos, registran mayores tiempos de restricción. No me lo sé de memoria, pero por ejemplo, pongamos 2 o 3 semanas más. Es decir, en el gato, 15 semanas podría ser, y el perro y el cachorro, 12 semanas. Entonces, no es por ser desconfiado, pero por algo están tirando un par de semanas más de seguridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a lo mejor esas moléculas tienen mayor traspaso, ¿no? Entonces, ojo con eso, que no son
intercambiables los registros farmacéuticos. Eso es importante. No sé si eso está claro. Sí, Ya, perfecto. Ya lo dijimos, cóctel con geronte debilitado, incluso hicimos una conversación más allá, la meningitis y cosas por el estilo. Efectos adversos son raros, pero existe la hipersensibilidad. Hay pacientes que lo demuestran, sobre todo en la forma de purón o pipeta, y si la presenta, bueno, tenemos que ocupar otro tipo de producto, ya no podemos volver a ocuparlo. Y también algo que no nos preocupa mucho, pero debiese, es que los médicos veterinarios somos un poquitito descuidados a veces y aplicamos estos productos sin guantes. Y ni siquiera recomendamos a los dueños que se coloquen guantes. De hecho, yo confieso que lo he hecho. He colocado frontline así nomás. Y eh, también está demostrado que puede producir hipersensibilidad en el ser humano. Entonces, hay que cuidarse y aplicar este producto con guantes de procedimiento. Y recomendar a los clientes también que lo hagan así, no solo nosotros. Simplemente para recordar que este problema de la dermatitis alérgica se presenta en el perro y el gato, así que, y como no tengo que hablar más del gato, no voy a hablar más del gato por ahora. Eh, como se presenta resistencia a los distintos tratamientos, de estos me refiero a los que ya conocemos, los tradicionales, fármacos y insecticidas muy antiguos, como los órganos fosforados, siguen siendo útiles, tanto para fumigar como para aplicar en los pacientes. Esto de los mecanismos lo conversamos harto en farmacología, así que no me quiero tampoco alargar en eso, pero recuerden que tiene que ver con la acción de la acetilcolina, y en caso de intoxicación tenemos que ocupar bloqueadores de receptores nicotínicos, como la atropina, y en el caso que la intoxicación tenga menos de media hora de curso, que es lo menos probable que ocurra cuando te llevan un perro intoxicado por órgano fosforado, se pueden usar las oximas, por ejemplo la pralidoxima. ¿Ya? Eso. Bueno, más de lo mismo, pero no sé si lo recuerdan, vamos a avanzar más porque en realidad esto se revisa harto. Ustedes también me estaban adelantando el uso de piretroide. Si bien tienen un periodo residual interesante, no generan bioacumulación, es decir, de alguna manera son un poco más amigables con el medio ambiente. eh, no tienen antídoto, ¿ya? Entonces una intoxicación por cipermetrina o permetrina es difícil de manejar porque solamente se tiene que hacer tratamiento de mantención. Por ejemplo, produce signos clínicos relacionados con la activación del sistema nervioso central, como hiperexcitabilidad o incluso convulsiones. Tenemos que tratar con anticonvulsivantes. Producen vómito o diarrea, tenemos que reponer eh, la pérdida de líquidos con fluidoterapia. Eh, produce problemas ventilatorios que pueden conducir a cianosis. Tenemos que aportar oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento no es específico, sino que es un tratamiento de sostén o mantención. ¿Para qué? Para que solamente el propio paciente pueda metabolizar y eliminar este tóxico. Y está claro que es mucho más tóxico para el gato que para el perro. O sea, si comparamos las especies, el número de intoxicados con cipermetrina entre perro y gato, los gatos son más del doble. ¿Ya? Eh, Su mecanismo de acción actúa regulando las corrientes de sodio en los nervios del parásito. ¿Ya? Actualmente, yo sé que lo coloqué acá como contraindicado en gatos, pero hay un par de productos registrados en Chile con piretroides para gatos. Me parece que es el Power Gatos, si no me equivoco. Eh, pero hay una condición súper especial que la dosis es muy, muy, muy baja. Entonces, ojo con que
hay veces que, por ejemplo, si no les queda la forma para gato, pudiese ser tentador pensar en ocupar la presentación para perros de raza toy o de perro pequeño. Pero si bien en términos de peso, un perro pequeño pudiese ser más o menos correspondiente a un gato grande, por decirlo, no sé, unos 4 kilos, 3 kilos y medio, en términos de peso, la dosis es mucho más elevada en las presentaciones para perro. Entonces, eso pudiese llevar a una intoxicación en el gato. ¿Mm? El amitraz es un producto también bastante antiguo, pero en estos casos de resistencia y también no solo pensando en dermatitis por picada de pulga, sino que también pensando en demodecosis. Suele ser bastante efectivo cuando los otros antiparasitarios han fallado. Entonces, existen presentaciones para dilución y se puede utilizar para fumigar o colocar en el ambiente, también para aplicar directamente a nuestros pacientes, y hoy en día también existen collares en base a mitraz. Hay algunos productos en base a mitraz que tienen un efecto residual de 6 meses como collar. Entonces es súper bueno en términos de efecto residual, pero ojo que hay que evaluar bien el paciente, porque estos perros que son medios hiperkinéticos y buenos para comer de todo, a veces les molestan los collares y se los comen, ¿ya? Yo he visto ese tipo de casos y es complicado porque imagínense, se están comiendo un producto que está cargado con un insecticida y es de liberación prolongada. O sea, ahí hay que hacer cirugía y extirpar el collar lo antes posible. Es tóxico para gatos y conejos. También animales muy pequeños o debilitados se pueden ver afectados principalmente por efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Es irritante, por lo tanto hay que proteger los ojos. Y como tiene un efecto alfa 2 agonista, la mitraz puede estimular las células alfa pancreáticas y producir liberación de glucagón e hiperglicemia. Entonces, puede llevar a una descompensación de un diabético, por ejemplo, el amitraz. Entonces, no necesariamente lo relacionamos muchas veces a un baño sanitario o un tratamiento contra una demodecosis, pero si el paciente es diabético, tenemos que buscar otra alternativa. Como mm, propuse en la mitad, no es el único tratamiento, incluso podemos aplicar ivermectina también, funciona a veces con relativa eficacia sobre el Demodex, pero como este patógeno es un habitante normal de la piel, pero solamente genera lesiones en aquellos individuos que tienen alguna deficiencia inmunológica, eh, a veces es difícil de controlar y incluso hay un número no menor de pacientes que ronda el 30% que nunca recuperan, independiente del tratamiento. Entonces, a veces eso es bueno que lo sepa el cliente, porque piensan a veces que es como, no sé, que hay un problema con nuestro tratamiento o con las dosis o con muchas ideas que la gente puede tener, pero en el fondo es un problema del inbreeding, sobre todo esto porque cuando hay una causa que genera la inmunosupresión, por ejemplo, un cáncer, la misma diabetes, o un perro que está en condiciones de calle, como se dice, y está mal alimentado, bueno, es lógico que tenga una inmunosupresión. Pero cuando nosotros diagnosticamos Demodex en un perro de raza que está bien alimentado, joven, sin ninguna enfermedad de base, lo único que nos queda, bueno, es que hemos hecho un mal diagnóstico y el perro realmente tiene cáncer o tiene algo así, una enfermedad debilitante importante, o debido a su pedigrí, tiene un sistema inmune que es un poco más debilitado que lo necesario.
Y ese tipo de caso es muy difícil de manejar y por eso me acuerdo de este paciente que tenía una demodecosis que incluso no aparecía en los raspados y lo pudimos diagnosticar el ácaro solamente por biopsia, ¿no? Con la clase anterior yo les comentaba que a veces cuando no resuelven los exámenes los raspados o los directos hay que pensar en la biopsia. Lo que hay que considerar de este producto de la mitraz, que por ser bastante tóxico, cuando hay compromiso de la piel y no solamente existen parásitos o una reacción alérgica, sino que también bacterias, el grado de inflamación que afecta a esta zona es importante y va a aumentar la absorción del producto de forma sistémica. Entonces, si esta es la situación, aquí vemos un San Bernardo que tiene una alergia generalizada y además contaminación por bacterias. Primero debemos tratar con antibióticos. Una vez que la piel esté en mejores condiciones, pudiese recibir el amitraz. O definitivamente cambiar este tratamiento por otro. Por ejemplo, selamectina o ivermectina. Bueno, está contraindicado con todo tipo de inmunosupresor. Y sobre todo si estoy tratando de hemodecosis, ya la hemodecosis no me permite el uso de un inmunosupresor porque se relaciona con ese tipo de cuadro. El amitraz tiene una interacción negativa con seligilina, también con antidepresivos, como amitriptilina y clomipramina por ser inhibidor MAO. ¿Ya? También con tramadol. No debiésemos hacer tratamiento en forma conjunta de amitraz y tramadol. Existen otros insecticidas más modernos, como los neonicotinoides, el imidacloprid. Entonces evita que la acetilcolina se una a los receptores, generando una parálisis del insecto. Es efectivo sobre pulgas adultas, algunas larvas, evidentemente no para los huevos. Existen formas de spot on o pure on, mal llamadas pipeta, y que están rotuladas algunos para gatos y otros para perros, con distintas formulaciones de acuerdo al peso. Ojo que también están empezando a ser reportados algunos eventos negativos en el gato con imidacloprid. Se presume, porque no hay mucha información, esto yo lo empecé a leer alrededor del 2018 por ahí, que ¿se acuerdan la alteración de la barrera hematoencefálica en el perro coli, que está asociado a esta glicoproteína P no funcional o ausente y que no permitía la expulsión de, por ejemplo, la ivermectina? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, ¿sí, no? Sí, usted lo habló en clase. ¿Cómo? Usted lo habló en clase Sí, po, cuando sí, tuvimos sí, semestre lo pasado. recuerdo. Sí. Lo que se está empezando a informar actualmente es que el gato tendría un problema similar. El problema es que no es asociado a raza, sino que se ha detectado en algunos gatos, ¿ya? Y lo que se evidencia son eventos con signología de tipo central, es decir, sistema nervioso central, mejor dicho, asociado a la aplicación de imidacloprid. Entonces es algo que recién se está investigando, no hay muchos datos, pero hay por así decirlo, una luz de alerta con este tipo de insecticidas, endecticidas para el gato. Precaución. La selamectina es un derivado del hongo Habermetilis también, pero es sintético, a diferencia de la ivermectina, que es natural. Y tiene actividad sobre endoparásitos y esta forma, la selamectina, es la que puede ser utilizada en los casos que acabamos de señalar, pero en el caso de los perros, los perros que tienen esta deficiencia de barrera hematoencefálica asociada a la glicoproteína P, pueden recibir selamectina. Evidentemente el tratamiento es mucho más caro, porque son productos más selectivos, valga la redundancia del nombre, y tendrían efecto adulticida y larvicida,
Se dice propiedades ovicidas, pero yo las cuestiono bastante porque son un producto que se coloca directamente al paciente, no en el ambiente. Entonces, a lo mejor cierta cantidad de huevos que llegasen a quedar sobre el perro, no lo sé. Eso no lo tomaría como tan evidente. Ya, existe forma de pipetas para aplicarse por vía pour-on o spot-on, o sachet también se le llama, y se absorbe y se distribuye a través de la cubierta pilosa, cutánea, mejor dicho. Los mencioné anteriormente, finalmente los reguladores de crecimiento de los insectos. El prototipo del metopreno fue el primero que se descubrió, pero han salido algunos otros más, como Fenoxicarp y probablemente ya algunos otros más. Lo que hacen estos elementos, como les dije, imitan esta hormona exclusiva del insecto, pero ojo que al decir exclusiva del insecto no significa que esté todo bien al usar este tipo de productos, porque no son selectivos. Entonces si los colocamos y tiene contacto con el medio ambiente, también pudiese alterar el desarrollo de insectos que son positivos para el resto de los elementos que existen sobre la Tierra, por ejemplo, llámese abejas o incluso algunos otros tipos de insectos que directamente no nos dan un tributo tan directo como las abejas, pero sí son clave en el equilibrio del ecosistema. Entonces, ahí hay todo un tema y una línea de investigación respecto a qué es lo que está pasando con el uso de antiparasitarios y insecticidas a nivel medioambiental, a nivel ecológico. ¿Por qué pasa? Porque estos elementos se eliminan en las deposiciones, los insecticidas se eliminan al medio ambiente producto de la caída del pelo, ¿no es cierto?, de los animales. Entonces, están existiendo residuos de insecticida en lugares donde no deberían haber, ¿ya? Entonces, siempre nos tratan de comentar que este tipo de productos son absolutamente seguros por el hecho de no contaminar, perdón, de no intoxicar al mamífero, pero también tenemos algunos insectos de interés para la vida en este planeta. Ya voy a ir terminando esta primera parte, entonces, si algo que es súper frecuente en la piel son tratamientos vía champú, lociones o crema a nivel tópico, y quería hacer solamente una pequeña reflexión. Bueno, podemos colaborar con el manejo del prurito, también mejorar el mal olor, que a veces es muy evidente y un motivo de consulta frecuente en este tipo de pacientes. Mejora también la apariencia, que es algo que también les importa a nuestros clientes, pero a veces no es lo más importante, pero bueno. El cómo aplicarlo. Primero, bueno, van a llegar solamente a las capas más superficiales de la dermis, pero lo que se recomienda es que este tipo de producto, por ejemplo, un baño con peróxido de benzoilo, no es muy parecido a lo que nosotros pensamos como un baño cualquiera, porque lo ideal es que se aplique este producto en seco, es decir, no diluirlo, no enjuagar el perro con agua primero y después colocarle el producto. Porque si el peróxido de benzoilo, por ejemplo, está al 0,5% y yo mojé al perro y digo un perro con harto pelaje, o sea, tiene una cantidad de agua importante, y yo coloco este producto, ese producto nunca llegó a tomar contacto con la piel en esa dilución, sino que esa dilución bajó. La única forma que ese producto toque la piel con la dilución que está descrita en el envase es que se coloque cuando el perro tiene el pelo seco. A lo más se recomienda mojar un poco una esponja o algo como para poder repartir ahí el champú. Y ese champú, una vez que fue colocado en el pelaje del perro, debe permanecer por 10 minutos sin enjuagar y luego enjuagar. Entonces, eso es una aplicación médica de un champú, valga la redundancia, medicado. Entonces, a veces nos mentimos un poco y pensamos que el dueño va a hacer ese trabajo. Entonces, bueno, y recomendamos, ya, y báñalo con esto. Pero lo están bañando como bañando un perro normalmente, no un baño medicado. Entonces, si tenemos
un perro que creemos que necesita este tipo de tratamiento, yo creo que es mejor hacerlo en la clínica. Creo que es mejor porque somos lo único que vamos a asegurar con un timer que el perro, porque yo creo que los que han hecho práctica saben que tener un perro con champú 10 minutos sin que se resfriegue, sin que se... es bastante trabajo. Es bastante trabajo. Entonces, y para que pueda rendir tener un buen resultado el tratamiento con champú medicado, creo que es más recomendable que lo hagamos nosotros. Sobre todo en perros de gran tamaño. Mire, estaba buscando un listado de productos farmacéuticos en Chile en formas de champú, no encontré, pero me imagino que estamos igual o incluso más, que estos son reportes de Australia comparativos con Estados Unidos y Europa. Y no tendría mucho sentido porque son tan diversos los productos que en realidad escapan un poco a la línea de tiempo que tenemos para trabajar. Entonces, pero solamente para mostrar que existe de todo para poder ser aplicado en la piel. ¿Ya? Bueno, vamos a ir cerrando. He hablado mucho rato de varias cosas, pero no le hemos dado solución al prurito. Y es el problema uno que nos plantean el cliente. Por eso lo lleva a la clínica. Dijimos que no era nuestro objetivo principal, pero sí va a ser, porque lo que nos tenemos que enfocar es evitar el contacto con el alérgeno. Y mira, me di toda esta vuelta para volver a dar corticoides, pero tengo una justificación. Primero, no vamos a dar corticoides inyectables, sino que lo que recomendamos es hacer un tratamiento con prednisolona, pero con un esquema terapéutico de la siguiente manera. 1 miligramo kilo cada 24 horas por 7 días. Luego damos 1 miligramo kilo, pero en días alternos, es decir, un día sí, un día no. Y eso por 4 semanas más. Es decir, ya llevamos 5 semanas. Luego vamos a dar 0,5 miligramos kilo en días alternos hasta el control del prurito. Es decir, no estoy estableciendo un tiempo, una condición. ¿Alguien me puede decir si se acuerda qué ganamos con este protocolo? Respecto a lo que se estaba haciendo antes. Que el No cambio de afectamos el dosis no sistema sea tan brusco. ¿Ya? Y eso significa, al hacerlo en días alternos, porque prednisolona lo permite, no voy a generar interrupción del eje hipotálamo hipófisis adrenal. y no afecta el sistema inmune. Exactamente, porque solo la primera semana recibió una dosis alta que pudiese ser más cercana a lo inmunosupresor. Pero el resto va a estar siempre dentro del rango antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Y por qué di corticoides? ¿O por qué recomendé los corticoides? A pesar de que los critiqué en un principio, pero como ustedes bien me dijeron, no se trata de colocarlos como, no sé, los de polos opuestos, es decir, esto es un total tóxico o es la salvación para todos. No, sino que ¿qué es lo que dice la evidencia? Este estudio es una revisión sistemática. eh, una revisión sistemática es el análisis de los análisis. Es decir, en este caso, hicieron una revisión sistemática de estudios randomizados y controlados, en el fondo aleatorizados y controlados, que es un estándar de calidad del tipo de estudio clínico, donde se hizo tratamiento o prevención de dermatitis atópica en perros. Entonces, todos los estudios que se hicieron en todo el mundo entre el 2008 y el 2011, que cumplen los requisitos de entrada, se toman todos los datos y se someten a un análisis estadístico entre estudios. Por eso digo que es el análisis de los análisis. Y cuando se genera este análisis, se ve que hay un factor muy potente que se relaciona con el correcto control de la dermatitis atópica y el uso de glucocorticoides orales, utópicos, no inyectables, y la ciclosporina. Es decir, tenemos una evidencia para ocuparlo. Entonces, cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué ocupas? Bueno, los ocupo porque son lo mejor que hay para controlar la dermatitis, pero tiene que tener
un fundamento y una forma de aplicarse que también sea más fácilmente controlable. Y eso es los sistemas de días alternos. Además, más barato. Hay más evidencia de la alergia, ¿no es cierto?, respecto a las infecciones bacterianas, que eso no he comentado nada para ir cerrando. Por ejemplo, se han hecho estudios comparativos entre los niveles de IgE y IgG contra estafilococo, en este caso pseudointermedios. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que los niveles de IgE están altamente concentrados en pacientes atópicos también. Estoy haciendo un poquito más rápido esto para el resultado. ¿Qué importa? Ustedes me dirán, bueno, ¿se acuerdan cuando reflexionamos al comienzo de la clase de la semana pasada respecto al afisiopato de la alergia? Uno de los problemas que tiene el perro alérgico o un alérgico cualquiera en realidad es que tiene la generación de una inmunoglobulina incorrecta frente al contacto de un patógeno o un alergeno, porque lo que debiésemos esperar que frente al primer contacto no se produzcan grandes cantidades de IgE, sino que IgG, que es la inmunoglobulina aguda, o en el peor de los casos podría ser IgM, una inmunoglobulina crónica, pero no IgE. Entonces, los casos que tienen atopia, muy probablemente, y que se contaminen con bacterias, no solamente el prurito es ocasionado por la salida de la pulga, el ácaro del polvo, como lo vimos en los estudios, el polen, sino que también las mismas bacterias están generando prurito. ¿Ya? Entonces necesitamos tratar las bacterias. Bueno, también está relacionado con la formación y la presentación de piodermas, estos fenómenos, y ojo que también con la resistencia antimicrobiana. Pero en realidad este es el que menos me importa, así que quiero llegar al final de la presentación, que era lo que me estaba quedando. Tratamiento antibiótico debe recibir este paciente también. Recuerden que hicimos un cultivo de antibiograma, tenemos el perfil de resistencia. Y aquí, nuevamente también hay algo que decir. Se recomienda cefalexina, pero si este fuese un caso distinto, si no fuese un caso crónico, no hubiera recomendado cefalexina, sino que hubiera recomendado amoxicilina con ácido clavulánico. Porque recuerden que en el uso racional de los antibióticos no recetamos el más potente inicialmente, sino que vamos de menos a más. Y este es un antibiótico definitivamente potente, pero este es un caso también que ya ha pasado mucho tiempo. Que tiene un tiempo de evolución muy prolongado y por lo tanto amerita ya partir en el segundo peldaño. Entonces ahí me parece que terminé. Sí. Entonces no sé si hay alguna consulta y quiero terminar la grabación. Profe, ¿por Profe, qué no la...